El caballo de Bolívar relincha exigiendo justicia. La tierra reclama el regreso de sus ancestros. Las calles salpican los pies de quienes la recorren, siguiendo las huellas del ciervo con ansias de historia. Un torbellino que se transforma en letras con destino al conglomerado de Tipacoques. La historia no es una narración única, sino miles de historias alternativas. Siempre que decidimos contar una, también decidimos silenciar las otras. Ahora hacemos un eterno guiño al pasado para enaltecer una raza amante de sus raíces. En la hacienda descansó Bolívar con el sueño de la libertad. Bienvenidos en la hacienda Tipacoques. Esta tierra anuncia que aquí esta casa estuvo el libertador el 5 de diciembre de 1826. Este pastote, a este testimonio su paso, ¿dónde? ¿De dónde se te dio un momento para mirar? Ese mismo Bolívar que Soto, a ese 121 años. A sangre y fuego se escribe la historia, en las diferentes épocas, revoluciones, cambios y surgimientos de nuevas naciones. El segundo imperio más grande fue el de Felipe II, rey de España. La batalla de Boyacá. Con ella comienza un sueño. El 7 de agosto de 1819, un sábado, sí, un sábado, no fue ni un lunes ni un miércoles de plaza, no, un sábado, para tener en cuenta, se va a fraguar el presente y el futuro de nuestra nación. El puente, donde se va a dar la batalla, no es el original que conocemos actualmente. Como todo se acaba con el tiempo, ni puente ni río queda. Los referentes geográficos cambian o simplemente se acaban. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué está pasando en el mundo? En ese momento sucedieron 3 acontecimientos importantes. El primero fue la independencia de Estados Unidos, la primera gran democracia. El segundo fue la Revolución Francesa y el tercero fue la invasión napoleónica a España. Ay, sí, con esto se pierde el control total de las colonias. Fernando VII pierde el trono y nombran, adivinen a quién, a Pepe Botella. Sí, así le decían al hombre porque como que le gustaba tomar traguito. Ante el vacío de poder en las colonias no se sabe si seguir siendo fieles al rey o no. Y como cosa rara entre nosotros los humanos, empiezan las disputas por el bendito poder entre criollos. Volvemos a copiar modelos de otras partes y no creamos los nuestros, pues aparece el centralismo que se basa en el modelo francés y el federalista en el modelo de Estados Unidos. Ay, Dios mío, inicia la vida republicana con guerras civiles. Se dan plomo y machete de lo lindo, cambian de mando cada 5 minutos y en ese error nos quedamos 6 años. Y bien ganado su nombre, la patria boba, terminó acuñado por Antonio Nariño en 1823. Pero bueno, Fernando VII vuelve al trono y declara que todos cometieron un crimen de lesa majestad y los manda a matar. Completa la misión el general Murillo. Y para desgracia de nosotros, van a acabar con gente brillante que nuestro premio Nobel de Literatura, no el de la Paz, va a llamar la generación trágica. Entre ellos estaba el sabio de Caldas. Este periodo para los españoles se conoce como la Restauración y nosotros lo conocemos como la Reconquista. Murillo recupera la colonia y pone fin a la patria boba. Pasó algo sumamente importante. Los más avesados que escaparon de Santa Fe se fueron hacia los llanos. Y les tenemos el dato de por qué, pero no se lo digan a nadie. Pues resulta que los caballos de los realistas no comían de la hierba que se daba en estos territorios. Es así que nace la resistencia.
asume Sámano, el virrey impuesto por España al recuperar las colonias. No sé si se acuerdan que les habíamos contado que el rey Fernando VII era mala clase, lo que le va a generar una guerra civil que deteriora todo, a tal punto de que las tropas que llegaron hacia nuestros territorios fueron mucho menores de lo esperado, lo que facilitó la entrada hacia nuestra libertad. Aparece la generación de próceres militares, entre ellos Bolívar, y aunque poco se habla de esto, él tenía la visión estratégica y global al crear una gran nación, siendo el primero en utilizar el periódico, sí, este mismo, el Correo del Orinoco, que nació en Venezuela, mi patria, de donde yo vengo. Esto para difundir noticias falsas sobre que España estaba perdiendo la guerra, con el fin de que el ejército realista se le bajara la moral, siendo el primero en poner en marcha la guerra de opinión pública. Ah, carajo, y para hacer la guerra se necesita plata y armas. Y es ahí donde entra Bolívar. Como todo latinoamericano, se rebuscó la platica y para ello se endeudó como todo el mundo. Y lo hizo con los ingleses. La Legión Británica respalda el proceso de la independencia y organiza a los llaneros venezolanos. El uso de niños es muy común en este tipo de guerras, de allí el término infantería. Después del 25 de julio de 1819, de la batalla del Pantano de Vargas, se va a crear un edicto por parte de Santander y Bolívar en el cual se va a hacer reclutamiento forzado. En muchas ocasiones el ejército patriota entraba a un pueblo, literalmente lo saqueaban, pero recuerden, necesitamos embellecer la historia para que se convierta en un hito nacional. Pero bueno, continuemos. La punta de lanza se dio entre las periferias de Venezuela, Colombia y Argentina. Por ello, la estrategia de Bolívar no fue atacar Caracas, sino quedarse en los llanos y desde allí planear la batalla de Boyacá. Dicha batalla es el proceso cumbre de un proyecto que se gestionó entre Boyacá, Casanare y Cundinamarca. Después de invernales campañas como las del sur, Bolívar piensa un país, en el Congreso de Angostura, en febrero de 1819, donde se va a crear la República de Colombia, con símbolos y leyes, sin ni siquiera haber enfrentado a los españoles. Para lograrlo, Bolívar toma la decisión de atacar por la vía más corta, por el páramo de Pisby, para atacar la retaguardia española, y es considerada toda una proeza. Aparecen las mujeres, pero pues poco se habla de ellas, como siempre, nos dejan hablar. Pero para representarnos están las Juanas. Y ahora, ¿con quién nos vamos a enfrentar? Pues con Barreiro, un hombre joven de 26 años. Al virrey de la época le dijeron, no lo nombren, que él no tiene experiencia ni conoce el terreno, pero él muy terco lo nombró. A Barreiro le decían el Adonis español, pues era muy guapo, y a la esposa del virrey como que le gustaba Barreiro, y de ahí vino su nombramiento. La gran batalla en términos militares fue la del Pantano de Vargas. Allí murieron 700 realistas. A Barreiro le dijeron, desplieguese y reagrúpese en Santa Fe, pero Bolívar, estando con la gente del Socorro, sale sigilosamente y lo intercepta para que no llegue a Santa Fe, y se da lugar a la gran batalla de Boyacá. Este fue el lugar que escogió Bolívar y Santander y es considerada toda una estrategia napoleónica. Hablando ya de la batalla de Boyacá, Simón Bolívar se consigue las armas, unas en Haití, las otras en la Legión Británica. Eso sí, las de Haití nunca las pagó. Para hacernos una idea y tener una referencia de las armas que se usaron en la batalla, vamos a empezar con este sable, uso exclusivo de los oficiales y que tiene una peculiaridad, y es su hoja en forma de curva, ya que a aquellos hombres que iban en sus caballos les era mucho más fácil hacer un corte limpio y preciso con esta arma. Pasemos ahora al fusil, que a menudo no se podía disparar porque la pólvora se comprimía. Entonces, lo que se hacía era que se le ataba una especie de cuchillo en la punta para utilizarlo como bayoneta. Pero no nos vamos a olvidar que la principal arma del ejército patriota eran lanzas de 4 metros, con una hoja de metal en la punta. Simón Bolívar en sus crónicas va a definir a los soldados que estaban entrenando como bestias sin brazos, por aquello de la ruana. Eso se aceptó, que mejores soldados que estos no había. En cambio, Barreiro los va a definir que es que como andrajosos, que en nuestros días viene siendo como habitante de la calle. Pero le salió el tiro por la culata, señores, porque por andarlo subestimando, le terminaron ganando. Ya es tarde. Los patriotas han vencido. Y Boyacá celebra españoles en vida. La bandera tricolor se ha estremecido en el cielo de la patria redimida.